Amén, muy buenas noches o muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Les saludamos en el amor del Señor, decimos buenas noches porque en este momento aquí desde Israel les saludamos desde la ciudad de Beth-Shemesh. Son las 8:15 aproximadamente, 8 o 9:15 de la noche. Y nuestro anhelo es poder compartir con ustedes un poco acerca de nuestro viaje a Jerusalén, a Israel. Hemos estado visitando diferentes lugares de Israel. Ha sido una experiencia muy hermosa y nos gozamos poder compartir con ustedes este tiempo de bendición que Dios nos ha regalado a nosotros aquí en Israel. Queremos saludarles una vez más, decirles que les amamos, que esperamos que estén bien, que el Señor les bendiga en todo momento, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yeshua HaMashiach. En este momento, gloria a Dios, vamos a estar meditando una parte de la palabra del Señor. Queremos decirles que antes de empezar, que ha habido ha sido un gran momento, ha sido una bendición muy grande. Hemos encontrado algunos tropiezos, algunas dificultades, como en cualquier parte, pero que realmente el tiempo que hemos estado aquí en Israel ha sido de gran bendición para nosotros. Decíamos a la iglesia, vamos a tomarnos unas vacaciones, pero no vacaciones espirituales. Hemos estado orando por la iglesia. Estuvimos en el Kotel, o como nosotros conocemos, el Muro de las Lamentaciones. Hemos estado recorriendo algunos lugares de Israel, una bendición muy grande. En el Monte Carmelo, en Haifa, donde estuvimos primeramente, también en Hebrón, estuvimos también allí visitando. Fue una bendición muy grande estar en Hebrón, en el Carmelo, visitar lo que se llama la Cueva de Elías. Allí tuvimos un encuentro con unos amigos judíos. Nos enseñaron a hacer la bendición, la verjá, para los alimentos. Fue un tiempo bien agradable y ahora estamos aquí en Beth-Shemesh, y mañana, si el Señor así lo permite, estaremos viajando también hacia el Mar Rojo, ya terminando nuestro tiempo aquí en Israel. Pero desde ya quiero compartirles con ustedes una porción de la palabra que está en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 4 y el versículo 1. Y lo voy a alzar, lo voy a leer hasta el versículo 3, que dice de la siguiente manera: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En este momento podemos nosotros ver esta palabra, este acontecimiento, cuando dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Yo siempre he creído que los últimos tiempos comenzaron en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia. Allí, en el nacimiento del Señor, en su sacrificio en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, comenzaron los últimos tiempos. Y ahora nosotros estamos a los finales de esos últimos tiempos. Y aquí dice que acontecerá en los postreros, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová, o de Yahweh, será establecido por cabecera de montes. Aquí, ¿cuál es el monte de la casa de Hashem? ¿Cuál es el monte de la casa del Señor? El monte de la casa del Señor nosotros lo conocemos como la ciudad de Sión, la ciudad del gran rey, donde nosotros sabemos que un día se volverá a levantar el templo, pero que ese monte de Sión, esa ciudad del gran rey, de la cual nosotros
hablamos es más que una ciudad física, es más que una ciudad hecha de piedras, es un templo no hecho con manos de hombres. El pueblo de Israel está esperando que venga el Mesías y que levante el templo. Pero nosotros podemos entender claramente que el Mesías ya vino, que Él ya está con nosotros y que el templo ya se levantó. Que el templo no es un templo hecho con manos de hombres, sino es un templo hecho con piedras vivas, establecidas en la piedra que edificaron que rechazaron los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Entonces nosotros podemos entender que nosotros somos templo del Dios vivo, que somos ese templo, que somos esa morada santa de la cual Dios el Señor levantó a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Pero ahora que podemos ver esto, que lo podemos entender, nosotros podemos entender que este monte, la casa de Jehová, será establecido por cabecera de montes, es la iglesia. Somos nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero. Somos nosotros ese monte desde donde debe salir la palabra del Señor. No es precisamente de un monte físico, no es precisamente de una ciudad física, sino de una ciudad espiritual establecida en principios espirituales, que son los principios establecidos en el Señor, por el Señor a través de su palabra. Establecidos desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Bereshit hasta Apocalipsis, esta palabra fue establecida por Dios y estos son los principios que nosotros como casa de Dios, como monte de Sión, debemos proclamar a las naciones, decirle a las naciones: tu Dios reina. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, el que con justicia juzga y pelea. Luego dice que está diciendo que será por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahora, está diciendo que el monte de Sión será establecido como cabecera de los montes, como la parte más alta y sublime de cualquier otro monte. Sabemos que nosotros seguimos diciendo: el pueblo de Israel espera que el Mesías venga, que levante el templo, que ese templo sea construido, y seguramente va a venir. Ahorita en este momento nosotros hemos tenido esta experiencia de poder ver cómo aquí en Israel el pueblo de Israel está clamándole a Hashem, está clamándole a Elohim, está clamándole al Señor para que el Señor venga y levante el templo. ¿Dónde ellos están esperando que el templo sea levantado? Ellos están esperando que el templo sea levantado allí en lo que se llama la explanada de las mezquitas, o lo que el pueblo de Israel llama el monte del templo, que es donde donde originalmente se levantó el templo construido por Salomón. Pertenece al pueblo de Israel, es del pueblo de Israel, ahorita está bajo el dominio de los musulmanes. Ellos no permiten que el pueblo de Israel suba a orar al monte del templo, pero ellos están esperando, y un día vendrá el antimesías. El antimesías vendrá y levantará el templo y traerá una paz ficticia al mundo, y desde aquí, desde Israel, Él estará mostrando una supuesta espiritualidad. Pero nosotros sabemos que el verdadero templo construido por el Señor somos nosotros, y que nosotros somos la cabecera. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Dios nos ha puesto en alto. ¿Por qué Dios nos ha puesto en alto? Porque nosotros aceptamos el sacrificio vivo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio vivo, el ser lavados por la sangre, el Señor transforma nuestra vida, nos hace piedras vivas en la casa de Él, y somos levantados alto y somos establecidos como cabecera de todos los collados. Quiere decir que estamos por encima de todo dominio y de toda potestad. Ahora, el hecho de que nosotros estemos por encima de todo dominio y de toda potestad no nos da a nosotros
ese lugar de que nosotros nos pongamos por encima o empecemos a mirar a los demás por debajo. No, por el contrario, al levantarnos el Señor nos levanta para que nosotros vengamos, traigamos la palabra del Señor, levantemos a otros y los llevemos a la presencia de Dios, para que de esa manera ellos sean un edificio, sean parte de ese edificio vivo, de esa construcción viva que el Señor hizo a través del sacrificio del Mesías. Ahora mira, sigue diciendo que se da por cabecera de montes más alto que los collados, y correrán, escucha esto, y correrán a él los pueblos. ¿A quién correrán? ¿A quién nosotros tenemos que correr? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde nos debemos dirigir? ¿Debemos dirigirnos aquí a Sión, a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén en Israel? No. Porque cuando tú vienes a la ciudad de Jerusalén, a Israel, nosotros nos encontramos que la ciudad de Jerusalén en este momento es una ciudad donde se mueve la idolatría, donde se mueve el negocio, donde se mueve toda esa cosa del Islam, el negocio de la idolatría, todas esas cosas, y que realmente de aquí no podemos sacar realmente nada bueno. Lo único bueno que podemos encontrar quizás aquí, con todo respeto diciéndolo, es llegar al Cotel, llegar al muro de las lamentaciones, encontrar a un pueblo que está llorando por la destrucción de su templo, que está clamando a Adonai que envíe al Mesías para que restaure el templo. Es lo único bueno que de pronto en este momento podríamos encontrar nosotros en Jerusalén. Pero realmente lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que nosotros, como la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual, entonces nosotros debemos ser cabecera, debemos estar en lo alto, nosotros debemos estar por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de toda potestad de las tinieblas, y llevar la luz a las naciones. Hoy por hoy, Israel está entendiendo que el Señor los llamó a ser luz a las naciones, y ellos están procurando ser luz a las naciones. Pero nosotros como iglesia, nosotros somos llamados a ser luz a las naciones. Recuerda que nosotros somos un solo pueblo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, y la iglesia, el pueblo que ha aceptado al Señor, tanto judíos como gentiles, comprados por la sangre, hemos venido a ser el pueblo adquirido, comprado a precio de sangre. Entonces, al ser nosotros comprados, estamos llamados a predicar el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach. El evangelio completo desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Por lo tanto, mira lo que está diciendo, que a él vendrán las naciones. ¿A quién? A Jesús, al Mesías, al Cristo de la gloria, al que murió en la cruz. A él vendrán a buscarlo. Sabemos que son cientos de miles de naciones que han puesto sus ojos en Hamashiach, en el Señor Jesucristo, y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Es por esa razón que las naciones corren a él, corren a esta Sión santa, a esta ciudad santa, a esta nueva Jerusalén establecida por Dios en la cruz del Calvario. Ahora bien, sigue diciendo la palabra del Señor, dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, al monte del Señor, al monte de Hashem, al monte de Elohim, al monte de Adonai. Subamos al monte, subamos a la presencia del Señor, busquemos de la presencia del Señor. Vendrán muchas naciones, dice que vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos a la presencia del Señor. ¿Cómo podemos nosotros subir a la presencia del Señor? Solamente a través de Adonai Yeshua HaMashiach. Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Elohim, a la presencia del Eterno, a la presencia del Dios Todopoderoso.
Él. Entonces, ahora nosotros tenemos que subir. Ellos vendrán. Dice, venid y subamos al monte. No solamente nosotros, porque ya nosotros estamos en el monte. Ya nosotros somos cabecera de los collados. Ahora la gente vendrá hacia la presencia del Señor. ¿Cómo va a llegar? A través de nuestra predicación, a través del mensaje del Evangelio, a través de decirle a la gente, mire, el Señor te ama, el Señor reina, Dios es el Todopoderoso, Cristo ha venido a morir por ti en la cruz del Calvario. Por esa razón aquí dice que vendrán muchas naciones, irán y venir y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Dice ahora, a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuál es la casa del Dios de Jacob? ¿Cuál es la casa de Elohim? ¿Cuál es la casa del Señor? Esa casa o la casa del Señor, un edificio hecho con piedras o con madera, o con oro, o con plata, con lo que sea. No. Esa no es la casa del Señor. El Señor le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando la gente, los hombres no adorarán a Dios ni en este monte ni en Jerusalén, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que tenemos que venir a la presencia del Señor a la casa. ¿Cuál es la casa del Señor? Nosotros somos la casa, pero tenemos que entrar a la presencia del Señor a través del velo roto. Escúchame bien esto, a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no atraviesas a través de la carne de Cristo, el cuerpo rasgado de Cristo, no atraviesas, tú no entras a través de Cristo, tú no puedes ir a la casa del Dios de Jacob. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos ir por el camino, entrar por la verdad y llegar a través de la vida. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no entras a través del camino, a través de Cristo, a través de la carne rasgada de Yahshua HaMashiach, tú nunca podrás ir a la presencia de Dios el Padre. Por lo tanto, nosotros dicen, venid. Ahora, ¿qué va a pasar en la casa del Dios de Jacob? ¿Qué pasa en la casa del Dios de Jacob? ¿Qué pasa en medio de la iglesia? ¿Qué tiene que pasar en medio de la congregación comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué tiene que salir de allí? ¿Qué tiene que salir de nuestros labios? ¿Qué tiene que salir de nuestro corazón? ¿Qué tiene que salir de nuestra mente? ¿Qué tiene que salir de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo? De nosotros tiene que salir la palabra del Dios de Jacob. Nosotros debemos predicar el mensaje de las Escrituras, debemos predicar la Torá, debemos predicar la palabra de Dios, las instrucciones del Señor. Es a través de la palabra. Si tú no predicas la palabra, tú no estás haciendo la obra del Señor. Tú no estás enseñando la palabra. De Sión saldrá su palabra, dice aquí. Dice aquí, y Él nos enseñará sus caminos. ¿Quién nos enseñará sus caminos? Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, el Señor Jesucristo. Él es quien nos enseña sus caminos. Él dice que el Consolador, el cual el Padre enviaría en el nombre del Señor, de Yahshua, el cual vendría, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo nos las enseña? A través de las Escrituras. ¿Cómo nos las recuerda? A través de la memorización de la palabra de Dios. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, no puedes pedirle al Señor que te enseñe. Porque Dios, el Espíritu Santo, no te va a enseñar si no es a través de las Escrituras. El Espíritu Santo no te va a recordar lo que tú no has escuchado. Tú tienes, para poder que el Espíritu Santo te recuerde la palabra de Dios, tienes que haberla leído, tienes que haberla escuchado, tienes que haberla meditado, tienes que haberla escudriñado, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos entender esto, que
de allí dice, Él nos enseñará sus caminos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Y luego dice, y andaremos por sus veredas, por sus caminos, por sus sendas, por las sendas del Dios de Jacob. Es por las sendas del Dios de Jacob. ¿Cómo? ¿Cuáles son las sendas del Dios de Jacob? Número uno, lo primero que nosotros necesitamos es haber tenido un conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando alguien te ha predicado a ti la palabra de Dios, y al conocer la palabra de Dios, tú vas a entender que solamente a través de Cristo tú tienes entrada a la presencia del Padre. Que tú necesitas entregarle tu vida al Señor, cambiar tu vieja manera de vivir, dejar que Él haga una obra perfecta en tu vida. De esa manera, cuando tú conoces, recibes al Señor Jesús, porque eres el camino, la verdad y la vida, lo recibes en tu corazón, le pides al Señor que cambie tu vida, que haga de ti una nueva criatura, entonces vas a poder andar por las sendas del Señor. Ahí dice, ¿por qué? Dice, porque de Sión, de la presencia de Dios, de Sión, a través de la iglesia, a través de la congregación, saldrá su palabra. ¿Cuál es la iglesia? Volvemos al punto. La iglesia no es el lugar donde tú te congregas. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una bodega, no es un templo. La iglesia somos cada uno de nosotros los que conformamos el cuerpo de Cristo. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo somos iglesia, y a través de nuestra boca, ha de salir la palabra, la ley. Dice, en sus caminos andaré por su veredas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Cuál es la ley? La Torah, las instrucciones. Las instrucciones de Dios salen a través de la palabra predicada, a través de la palabra leída, a través de la palabra escudriñada, a través de la palabra meditada, a través de la palabra vivida. Si tú no vives la palabra, no puedes predicar la palabra. Si tú no meditas en la palabra, no puedes predicar la palabra. Si tú no escudriñas la palabra, no puedes predicar la palabra. Nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para poderle decir a las naciones que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo hombre. No importa qué tan religioso tú eres, no importa a qué religión pertenezcas, qué tanto vayas a una congregación, si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no le has abierto tu corazón, entonces tú estás apartado de la presencia de Dios. Pero si tú ya le entregaste tu vida al Señor, necesitas escudriñar la palabra, necesitas meditar la palabra, necesitas vivir la palabra. De esa manera, entonces dice que de Sión saldrá su palabra, la ley, la Torah, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuál es la Jerusalén? La misma Sión. Jerusalén es la ciudad de paz. Jerusalén somos tú y yo, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. De allí tiene que salir la palabra de Yahweh, la palabra del Dios de Jacob. Tiene que salir a través de nuestros labios y predicar y decirle a la gente: arrepentíos y creed en el Evangelio. De nada nos sirven a nosotros nuestras buenas obras si no nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, si no nos hemos vuelto nuestra mirada hacia el Señor. De nada nos servirán las buenas obras. Necesitamos, el Señor dice en su palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú puedes ser salvo si tienes a Cristo en tu corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor dice que de Sión saldrá su palabra y la ley del Señor de Jerusalén. De aquí estamos diciéndote: arrepiéntete, cree en el Evangelio, entrégale tu vida al Señor Jesucristo y Él hará de ti una nueva criatura. ¿Qué debo hacer para entregarle mi vida al Señor? Simplemente creer en Él. La palabra dice que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en Él, creer en Él. Una vez que tú has creído, entonces recíbele
en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y confiésale como tu corazón, con tu corazón, con tus labios. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo lo puedo recibir yo? Simplemente invitándolo a que entre en mi vida, a que cambie mi corazón, a que cambie mi forma de ser y que haga de mí una nueva criatura. ¿Cómo lo invito? Lo voy a hacer a través de una oración. Orar es hablar con Dios. Esta oración es simplemente para pedirle al Señor que entre en mi corazón. Si tú no lo has recibido, si tú no lo tienes en tu corazón, si aún Cristo no está en tu vida, si tú aún no eres salvo y no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe creyéndole al Señor y recibiéndolo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si tú lo quieres recibir en este momento, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe. Te voy a dar una oración de fe que la puedes repetir después de mí, entregándole tu vida a Cristo y recibiéndolo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que cerrar tus ojos, dile en este momento: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón y que Él ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora lo único que necesitas es, número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Simplemente cuéntale tus inquietudes, llévale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Habla con Él como se habla con un amigo y ten la seguridad que Dios estará al lado tuyo, te escuchará y te dará una respuesta a tus inquietudes. Número 2, si tienes una Biblia, empieza a escudriñar la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Empieza y pídele a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Si no tienes una Biblia, yo te invito a que la compres. Ve a tu librería más cercana a tu casa, tu librería cristiana, y compra una Biblia, o a las sociedades bíblicas de tu país. Y por último, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. De esta manera vamos a terminar. Le doy gracias al Señor por haberme permitido compartir en este momento, en esta noche, aquí desde Jerusalén, quizás el mediodía o 1 de la tarde desde tu ciudad. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su mano y ponga en ti paz. Será hasta la próxima ocasión que estaremos compartiendo, ya quizás desde Toronto, Ontario, Canadá, cuando regresemos, pero por ahora, Shalom desde Israel. El Señor te bendiga y hasta la próxima ocasión. Bendiciones para todos.